Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias Encibe por haberme invitado y muchas gracias a todos los que os habéis quedado al final para el taller que voy a dar, que va a estar, bueno, interesante. No sé si tenéis mucha experiencia en la respuesta a incidentes o la infraestructura de detección, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Voy a hacerlo bastante práctico, voy a enseñar unos cuantos ejemplos, pero va a haber una parte de introducción y demás. Entonces, bueno, primeramente me voy a presentar. Mi nombre es Javier Marcos. Me dedico a la seguridad desde hace unos 12, casi 15 años. Soy ingeniero de sistemas o ingeniero de seguridad. Me gusta mucho el software libre y he trabajado en empresas como Facebook, Uber, Airbnb y ahora me dedico a las criptomonedas. Trabajo en un conocido exchange de Bitcoin. Y bueno, básicamente desde siempre he estado muy relacionado con la comunidad del software libre y he intentado siempre contribuir con proyectos que me parecían interesantes desde el punto de vista de seguridad, pero también desde empresas tecnológicas se apoya mucho todo el tema del software libre y entonces hay un proyecto en el que tuve la suerte de estar relacionado desde su creación. No sé, ¿alguno de vosotros ha escuchado o sabe lo que es OSQuery? ¿Nadie? Bueno, pues mucho mejor porque así os lo enseño. Bueno, OSQuery es una herramienta. Bueno, primero voy a deciros más o menos cómo voy a distribuir el taller. Primeramente voy a contaros lo que es OSQuery. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se ideó? Fue una herramienta que se creó en Facebook sobre el año 2015, la mitad del 2015, y la idea es que, bueno, os lo voy a contar ahora. Entonces, lo voy a hablar básicamente de conceptos básicos de OSQuery, cómo se utiliza y luego información relacionada que después vamos a utilizar para poder utilizar OSQuery en un entorno escalable o un entorno de cientos, incluso millones de máquinas. Porque en estos casos realmente tú lo que quieres es gestionar la recolección de logs y la generación de información de todas las máquinas que tienes en tus entornos de producción, y en el caso de empresas tecnológicas tipo Facebook, tipo Uber, pues estamos hablando el número de máquinas de producción, incluso corporativas, está dentro de las decenas de miles, cientos de miles, incluso millones de servidores. Entonces, en este caso, voy a explicaros un poco cómo el concepto de OSQuery aplica en un entorno de estas características, cómo se configuraría, cómo se utilizaría, y el último punto sería cómo gestionarías esos nodos o esos agentes que están corriendo en tu sistema de producción o corporativo, y lo gestionarías con la herramienta que se denomina OS Control, que es la herramienta que yo he desarrollado. Esta herramienta es la tercera iteración de una herramienta que desarrollé empecé con ella en el 2016, se desplegó con bastante éxito en el entorno de corporativo y de producción de Uber, y ahora mismo creo que tiene casi medio millón de máquinas, entre portátiles corporativos, Windows, Mac, Linux, y después sistemas de producción que la mayoría suelen ser sistemas Linux. Entonces sigue funcionando. La verdad es que estoy orgulloso de que, aunque me haya ido de la empresa, siguen utilizando mi software. Y bueno, esa fue la primera iteración. Segunda iteración fue un proyecto que después lo convertí a OS Control y ha sido la herramienta que liberé como software libre, y si lo podéis utilizar cualquiera en vuestra casa, si queréis mejorar la infraestructura de detección o queréis un poco hacer recolección de logs y demás. Entonces voy a enseñaros los componentes de la herramienta, cómo se recolectan los logs y después cómo podéis utilizarlo para gestión de vuestras flotas. Vamos a ver. OSQuery. Bueno, pues para empezar, ahora mismo las empresas que usan OSQuery como agente de recolección de logs en producción es bastante importante. Incluso dentro de los nombres que os pongo aquí hay muchas empresas que tampoco quieren salir aquí, pero bueno, otras empresas bastante grandes. De hecho, Google hace poco ha hecho una integración de OSQuery dentro del agente que tienen de recolección de artefactos forenses, GRR. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, podéis ver un ejemplo de las empresas que están utilizando OSQuery, que son realmente
públicos sobre qué es lo que están corriendo en sus entornos de producción y corporativos. Obviamente Facebook utiliza osquery en todos sus sistemas, incluso appliance de red y demás, y el resto pues también. Entonces, esto os da una idea más o menos de cuál es el impacto de una herramienta que se desarrolló entre 3 personas, que éramos originalmente los ingenieros del proyecto, y que ha llegado a tener, pues está corriendo en muchos sistemas de producción bastante importantes. La idea de osquery es exponer tu sistema operativo desde utilizando la abstracción de SQL. Entonces, la idea detrás de generar un agente o una abstracción de esta manera era el tener un sistema confiable y que generase datos abstractos unificados en diferentes arquitecturas, y estaba motivado por la generación de logs para la detección de intrusos o para la respuesta a incidentes. Si detectas que hay una anomalía o algún tipo de alerta, eso luego te va a dar información muy válida para una respuesta a incidentes en un incidente potencial. El uso de osquery utiliza una API 100% nativa. O sea, todas las tablas, que es lo que os voy a explicar en un momento, que os voy a enseñar, es código nativo que utiliza APIs del sistema operativo de cada plataforma que soporta osquery para enseñar esa información. Por ejemplo, si quieres saber el número de procesos que está corriendo en un sistema Linux, lo que te va a hacer es enseñar lista de procesos, pero no va a hacer parseo de PS ni ninguna otra guarrada que normalmente en la administración de sistemas se suele hacer, pues para sacar información de máquinas lanzas comandos, los comandos devuelven la salida y luego tienes que parsear. La idea detrás de osquery es de tener datos normalizados que pudiese aplicar en todas las plataformas que están soportadas. El sitio osquery.io, ahí es donde os da información de los diferentes paquetes para descargaros, la esquema de las diferentes versiones, las tablas, y el repositorio de GitHub es en la fundación osquery, que originalmente estaba debajo de la cuenta de Facebook de software libre, pero hace unos meses el proyecto osquery ha pasado a una fundación, a una organización de la Fundación Linux, para que no hubiese ningún tipo de que no se afectase realmente las decisiones que se pudiesen tomar, dado que el proyecto originalmente se creó en Facebook, pero ahora mismo tiene un impacto muy grande dentro del mundo tecnológico y en general de ciberseguridad y demás. Entonces, bueno, ahora mismo hay un comité que son gente de varias empresas que son los que toman las decisiones para pues, qué código se añade, qué bugs se centraría la atención y demás. Bueno, la idea que estuvo detrás de osquery para su implementación, además de la detección de intrusos y para la generación de logs, básicamente fue, seríais capaces, imaginaos por un momento, en vuestro entorno corporativo, que en este caso estaríamos hablando de sistemas portátiles Linux, portátiles Windows, portátiles Mac, ¿cuántas máquinas que tendrían instalado Chrome tienen instalada una extensión con el identificador, lo que sea? ¿Cómo seríais capaces de sacar esa información? O, por ejemplo, ¿cuántos descriptores de archivos se abrieron en el entorno de producción ayer por hora? O, por ejemplo, si tú tienes una VPN que es full bridge dentro de tu red corporativa, ¿hay algún sistema que está haciendo routing de esa VPN a la red local? ¿Eso cómo lo comprobarías? Tienes que tener una capacidad de ejecutar comandos bastante importante y después también de parsear la salida de esos comandos y además agregarlo para saber y tener un poco de decir, vale, la información que estoy recolectando tiene sentido o no tiene sentido. Pues aquí estos 3 ejemplos son 3 ejemplos que son así bastante gráficos o son fáciles de imaginar para saber la motivación detrás de hacer una herramienta como osquery. Y básicamente el primer concepto que quiero introducir dentro de osquery es osquery la shell interactiva de osquery, que básicamente es el CLI donde tú puedes ejecutar consultas. La idea detrás de esta
de esta herramienta es ser capaz de ejecutar comandos en la máquina local, una sola máquina, para, tú imagínate que dices, bueno, necesito saber pues cómo son los usuarios o qué usuarios están corriendo, qué procesos están corriendo con el UID 0. Entonces, simplemente intentaría sacar la consulta dentro de este sistema y sacarías, o sea, verías cuál es la consulta que tienes que ejecutar y además la salida que te va a dar esa consulta. Por ejemplo, la documentación de Osquery es muy buena, el wiki tiene normalmente todas las respuestas que estás buscando, entonces hay una introducción bastante buena al uso de Osquery, porque tiene muchas flags y parámetros y demás. Entonces, ahora mismo os voy a enseñar un poco por encima para poder seguir adelante en la explicación. Por cierto, si tenéis alguna pregunta, interrumpirme en algún momento, queréis que os explique algo de nuevo o algo así, me lo decís y intentaré explicar mejor. Sí, dígame. No, la pregunta es si las consultas que se ejecutan dentro de Osquery necesitan algo instalado. Simplemente necesitan instalar Osquery. Los, ahora os voy a decir para cada plataforma que se soporta dónde se instala, porque tiene paquetes para unas cuantas plataformas. Aquí está. Tú si quieres instalar Osquery para Mac, puedes instalar con Brew, o en Windows tienes paquetes Chocolatey, Linux de base Debian o apt se lo instalaría con un apt-get. Para CentOS o distribuciones de ese estilo, instalarías un RPM con este comando, y FreeBSD también tiene su instalador con package. Entonces, esto sería básicamente el comienzo. Si estáis siguiendo el taller desde vuestro ordenador, podéis instalar Osquery directamente para hacer pruebas. Si no, pues yo os voy a enseñar la consola, cómo funciona y tal, si no queréis instalarlo. Bueno, vale, los paquetes para cada arquitectura, aquí tenéis las descargas. Una cosa que ha pasado hace unas semanas es, si instaláis el paquete de Linux 4.0.1, porque la versión de 4.0.1 se sacó después de casi 9 meses de desarrollo, entonces había muchos cambios y que rompían además APIs. Entonces la versión 4.0.1 pues se coló y se publicó como estable y tiene un segfault. Entonces, si hacéis pin del repositorio, pinearlo a la versión 4.0.2, porque si no vais a tirar todo producción. Es una faena. Bueno, aquí podéis ver un ejemplo de cómo sacar el PID, nombre y el UID de los procesos que están corriendo en la máquina. Como veis, los conceptos básicos de OSQuery, de SQL, son agnósticos de plataforma y ahora no. ¿Sí? Vale. Vale, los conceptos básicos de SQL son agnósticos a plataforma. En este caso, veis que el PID, el nombre, y el UID de los procesos realmente es lo mismo en todas las plataformas en las que ejecutáis OSQuery. Y la verdad que el beneficio de utilizar SQL es que es una tecnología o una abstracción que lleva mucho tiempo funcionando, y que la mayoría de los administradores de sistemas o desarrolladores conocen, porque han tenido que utilizar de una manera u otra. Entonces, en estos casos siempre los conceptos de SQL son bastante conocidos, y aquí realmente vais a ver cómo hacer consultas con parámetros o hacer join the tables y demás. Siempre normalmente desarrolladores o administradores de sistemas están bastante cómodos con esta información. Vamos aquí a ver un ejemplo. Realmente, dentro de OSQuery, el concepto principal es el concepto de las tablas. Las tablas es el código nativo que se ejecuta dentro de cada sistema operativo que te va a mostrar una información. Y en este caso sería lo que se conoce, bueno, el concepto de la tabla, en el que tú extraerías unos atributos, en este caso serían las columnas que quieres extraer de esa tabla, en el cual aplicarías
unos filtros, unos constraints, que en este caso sería, vale, quiero extraer el PID, el nombre y el UID de procesos donde el usuario, el UID, sea distinto de 0. En este caso quiero todos los procesos que no sean del usuario root. Y además, la potencia de SQL es que puedes hacer join de diferentes tablas. En este caso, podrías decorar la tabla de procesos con la tabla usuarios utilizando un join sobre el UID. Entonces, sacarías más información de simplemente mostrar los procesos. Que de otra manera, seguramente tendrías que hacer varios comandos, tendrías que hacer pipe de unos comandos a otros, greps y demás guarradas que normalmente se suelen hacer pues, para extraer información de sistemas. El comando más básico de OSQuery es el .help, que te va a enseñar más o menos las ideas. Y realmente este .help se coge de SQLite. El motor de SQL que utiliza OSQuery es SQLite. O sea que básicamente se está utilizando SQLite 3. No sé cuál es el último que se está utilizando. Pero básicamente el motor de SQL en este caso es OSQLite. Y el comando .tables es el que te va a dar la información de todas las tablas de la máquina en la que estás corriendo OSQuery. Si tú, por ejemplo, instalas ahora mismo OSQuery en un Mac y utilizas .tables, te va a enseñar las tablas que son nativas a esa plataforma. Mientras que si instalas OSQuery en una máquina Windows y haces .tables, te va a enseñar algunas tablas diferentes, porque hay algunas que son dependientes de plataforma y otras que no, y entonces algunas van a ser diferentes. El comando, en este caso, pragma table info, es un comando nativo de SQLite que lo que te va a dar es la sintaxis o las columnas dentro del esquema de una tabla. Que esto básicamente lo vas a necesitar cuando quieres hacer pues eso, joins dentro de tablas, o vas a utilizar un parámetro de una tabla y lo vas a hacer una comparación con un parámetro de otra. Entonces esto viene bastante bien. Es un equivalente a un desk en MySQL, que básicamente te describe la esquema de las tablas. La última versión de OSQuery es la 2.4.0, me parece que es 3, pero es inestable. La última estable es 4.0.2 y ahora mismo hay 232 tablas en la última versión estable. 4 plataformas diferentes soportadas, que sería OS X, Windows, Linux, con paquetes para bastantes distribuciones y luego paquetes para FreeBSD. Y bueno, los datos, la información, como he dicho, muy fácil de recolectar y de hacer y demás. Si queréis ver el formato de las tablas en los esquemas de dentro del sitio de OSQuery, los podéis ver. Y bueno, esto es simplemente un ejemplo de tablas que normalmente suelen ser bastante jugosas o bastante importantes cuando necesitas pues eso, hacer respuesta a incidentes o necesitas extraer información de una máquina que puede estar potencialmente comprometida o simplemente para administración de sistemas. Porque la verdad es que OSQuery saca mucha información muy interesante para básicamente comprobar cuál es el estado de las máquinas de tu red. Una cosa interesante. Las tablas, cuando haces un select de una tabla, se ejecuta el código todas las veces que haces un select. Entonces, ese código que es nativo a cada plataforma se va a ejecutar siempre que vas a lanzar la select. Aquí hay un pequeño detalle que si conoces en profundidad un poco cómo funciona OSQuery, sí que hay tablas que simplemente por la naturaleza de los datos que van a generar o por la complejidad o la cantidad de CPU que se utilizan, OSQuery mantiene una pseudo caché dentro de su propio proceso para no ejecutar tablas y que no necesites ejecutar las tablas todo el tiempo. Por ejemplo, si tú intentas consultar si el disco del disco duro de un ordenador está encriptado, esa información se va a cachear, así no se ejecuta otra vez. Eso sí, detecta cuando cambia eso en el sistema y realmente te lo va a expirar. Es básicamente como si fuese un Redis con una clave que expira. Pues eso sí lo hace internamente. Si necesitas empezar a entrar en profundidad
en si la tabla tiene pseudocaché o no, seguramente estás haciendo un uso un poco avanzado de osquery y bueno, seguramente harás sepas lo que haces. Entonces, en este caso, la tabla time, si tú haces un select de datetime, ves que ejecuta el comando y luego lo vuelve a ejecutar otra vez. Hemos hablado de tablas simples y ahora tenemos tablas con parámetros, que en este caso sería lo que en SQL es un where y ahí le metes un parámetro con una comparación. En este caso la tabla file para extraer información de archivos estarías extrayendo cuál es el directorio del archivo en el que el path es /tc/issue. En este caso, pues te daría la información que es el /tc, porque es realmente lo que le has pedido. Esto simplemente para introducir un poco los parámetros de las consultas. Otro ejemplo, que la verdad es que viene bastante bien, es utilizar la tabla file para extraer la información de un archivo, pero en este caso lo que se está haciendo es haciendo un join con la tabla hash para poder extraer el MD5 del archivo al que le estás apuntando. Entonces, en este caso, osquery lo que haría sería, leería el archivo, lo hashearía y te daría cuál es el MD5 de ese archivo. De hecho, la tabla hash, si hacéis un pragma table info, veréis que tiene MD5, SHA-256, 512, 284, o sea, un montón de algoritmos de hash. Y SSDIP, que está soportado. Bueno, pues estos serían unos ejemplos que más o menos para la administración de sistemas, puede ser ya sea Windows o Linux, son tablas interesantes y que pueden interesar a un administrador de sistemas. Qué paquetes dev están instalados, cuáles son los usuarios del sistema, cuáles son los módulos del kernel que están corriendo y después para Windows, por ejemplo, cuáles serían los startup items que están configurados en un sistema Windows. Un detalle importante cuando vas a empezar a utilizar osquery es conocer qué archivos, una vez que instalas el agente en tu máquina, es interesante conocer cuáles son las rutas por defecto de osquery. Por ejemplo, para los sistemas Linux que instalas osquery a través de un dev o un RPM, aquí tienes el /tc/osquery, aquí es por defecto la ruta en la cual la configuración intentaría cargarla, o los flags, que ahora os voy a contar un poco más de ello. El /log/osquery sería donde se generarían los logs si tú utilizarías el logger de local y después en userbin, donde estarían los binarios de osquery, osquery-i, osquery-id y después los packs, que vamos a hablar un poco más de ellos, que simplemente son conjuntos de consultas para poder pues, decir como si fuesen reglas de un antivirus prácticamente. Consultas que te buscan una información interesante. Vale. Pues, bueno, como os he enseñado en los paquetes dev y RPM, lo mismo sería en sistemas Mac, que se instalaría con brew, que se instalaría el paquete para OS X, son paquetes firmados además, y lo mismo que antes, la diferencia es que en lugar de ser /tc/osquery, para Mac sería un /osquery, osquery configuración o flags, lo mismo con los logs, binarios y demás. Vale, esto es básicamente las rutas por defecto del sistema operativo que están corriendo. Y por último, lo que instala en Windows. Aquí hay una cosa que es interesante es que el primer CVE que salió, que osquery el primer CVE que se ha encontrado en osquery, todavía no, fue por una escalada de privilegios en la ruta que se utilizaba anteriormente. Todavía no. La ruta que se utilizaba anteriormente, porque era Program Data. Entonces, en Program Data, al ser una ruta no de sistema, si no se ponían los permisos adecuadamente, se podría hacer una inyección de extensiones, entonces se levantarían, vale, gracias. Se inyectaría una extensión que correría con los permisos en los que corre osquery y por defecto se instala un servicio como system. Entonces, simplemente como curiosidad, el primer CVE de osquery fue por una escala de privilegios en sistemas Windows porque afectaba a las rutas en las que estaba instalado. Vamos a ver.
Bueno, pues ahora, más o menos, un pequeño ejercicio de quiz para enseñaros un par de ejemplos de consultas que puedes utilizar dentro de osquery y que sacan información interesante. Por ejemplo, cómo extraerías el host de la máquina en la que está corriendo, pues en este caso harías un select hostname de la tabla systeminfo. De hecho, les voy a enseñar a ver, vale. No veis nada, ¿no? ¿Así mejor? ¿Se ve desde atrás? Vale. Query AI. Vale. Pues entonces verías el comando que os enseña ahora, el comando tablas, en el cual aquí estarían todas las tablas asociadas a esta máquina que es un Mac. Y si hicieses esta información, sería, pues eso, sacaría la información dentro de, por ejemplo, en este caso, la tabla systeminfo y verías ahí las diferentes cosas. Entonces, en el ejemplo que os he enseñado, podríamos hacer un select hostname name, vale. Y ahí tienes el host, ¿vale? Pues bueno, eso simplemente como un ejemplo para que, bueno, a ver, no me ha tirado esto, vale. En este caso, para el host, ¿cuáles serían los usuarios del sistema? En este caso, la tabla users, haríamos exactamente lo mismo. Dirías pragma info de la tabla users. Bueno, pues aquí tienes el UID, el usuario el ID de grupo, el directorio, la shell y demás. Entonces, en este caso, si dices, vale, ¿qué quiero sacar? El UID, vale, pues haría select UID, users, username. ¿Vale? En este caso verías el usuario, el ID de usuario y el usuario, en este caso, de la máquina. Y la última, bueno, este otro es la tabla procesos, que es un poco más compleja, que mostraríamos la tabla procesos, el esquema de esta tabla tiene muchas cosas, ya que realmente hay bastante información cuando quieres ver los procesos. Y si dijeses, bueno, quiero la información de los procesos del PID y el nombre, ¿vale? Pues entonces aquí tendrías el PID que está corriendo y el nombre del proceso, ¿vale? Bueno. ¿Qué pasa? Que igual ahora dices, vale, pues ¿cómo sabría cuál es el usuario y la shell del usuario que tiene procesos corriendo dentro de la máquina? ¿Alguna idea? Utilizarías un join, en este caso, de la tabla usuarios y la tabla de procesos, y lo que quieres extraer es la shell del usuario y el nombre de usuario, ¿vale? Entonces, como hemos hecho antes, digamos, vamos a ver, ¿qué es lo que me muestra la tabla de usuarios? Bueno, pues tenemos shell y tenemos username. Entonces dices, vale, pues select username y shell. En este caso, como vamos a hacer un join, tenemos que dar una identificador a la tabla y así no tenemos que escribirlo 20 veces. Select username shell from users as you join processes as p where p.uid equals a p.u.uid. ¿Vale? Entonces, en este caso verías cuáles son los usuarios que están corriendo y la shell. ¿Vale? Y es realmente aquí es donde está la potencia de utilizar SQL. Mira, en este caso el join está hecho de otra manera, pero bueno, básicamente es lo mismo. Entonces, para que veáis lo potente que puede ser esta herramienta cuando quieres extraer información de sistemas, que además puede que sea información que puede ser una cantidad bastante grande, sobre todo si tienes muchas máquinas y además estas queries realmente no están relacionadas con la plataforma.
Tú realmente esta query se ejecutaría igual en Mac, en Linux y en Windows y en FreeBSD. Y te daría la información directamente relacionada con la plataforma en la que estás corriendo. ¿Vale? Entonces simplifica mucho las cosas cuando estás desplegando infraestructura de detección o cuando estás realmente lidiando con un incidente y necesitas información de primera mano o la información que se ha logueado previamente. Bueno. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Pues o no os habéis enterado de nada de momento o me explico muy bien. Y no sé yo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, hemos hablado de osquery a nivel de, bueno, abro mi ordenador, lanzo la shell de osquery y entonces puedo ejecutar consultas dentro de mi ordenador. ¿Qué pasa cuando dices, vale, ¿cómo hago para ejecutar una consulta en 2000 ordenadores? Yo quiero además que esté todo el tiempo extrayendo esa información y la esté enviando a otro sitio. Pues en este caso, lo que utilizarías, en lugar del osquery.i, utilizarías osquery.d, que es el demonio de osquery, que básicamente es el mismo fichero, de hecho es un enlace simbólico, el osquery.i de osquery.d, y la diferencia es la manera de cómo lo lanzas. Por defecto, se instala como servicio con servicio init, systemd, systemd, launchd en OS X y servicio de Windows. O sea, se instala como servicio cuando instalas el paquete de osquery. Entonces, se ejecuta automáticamente, se instala como servicio y luego hay que configurarlo. Y ahora os voy a explicar un poco cómo se configuraría el demonio. La idea es de osquery que la potencia de osquery es que está ejecutando consultas constantemente para extraer información de tu flota. Entonces, en este caso, cómo funciona el demonio es que tú programas queries para que se ejecuten cada un cierto intervalo. Y el intervalo se configura en segundos. Y después tú tienes los tipos de logs que se generan son logs de estado y logs de resultados. Los logs de estado son logs que se generan basado en el estado de osquery, de cómo si ha habido un error o si se ha generado alguna información o si se ha comunicado con algún sistema. Y luego los logs de resultados básicamente es los resultados de las consultas que has generado a través de las consultas programadas o consultas bajo demanda, que ahora mismo os voy a preguntar. Las flags de osquery.d son muchísimas, o sea, tienes para configurar como para una boda. Y bueno, ahora vamos a ir más o menos, voy a explicar unas pocas, las más sencillas, pero para que, bueno, el wiki está muy bien y para que si os interesa, que lo miréis por vuestra cuenta. La idea del demonio de osquery, como os he dicho, es que tú tienes un sistema operativo en el que, bueno, pues eso, tienes procesos, servicios, usuarios. Dentro de ese sistema operativo te correría osquery, el demonio de osquery, osquery.d, que lo que extraería esa información del sistema operativo, se configuraría con una serie de flags o una configuración remota, extraería unos logs, que luego con esos logs se enviarían a una gestión centralizada y después ahí, dentro de esos logs, es donde tú realmente aplicarías los casos de uso para respuesta a incidente, para infraestructura de detección o para lo que quieras utilizar. Si tú, en lugar de utilizar osquery para saber qué procesos están corriendo o qué comandos ejecutan los usuarios, es simplemente para monitorizar la CPU de tus máquinas de producción, lo puedes hacer perfectamente. Entonces, para que veáis un poco la flexibilidad en este caso de la herramienta, que no solo es para temas de seguridad, pero que también para administración de sistemas. Como os he dicho, la configuración de osquery, si vosotros hacéis un osquery.d, vamos a enseñarlo. Si hacéis osquery.d de ayuda, pues tienes un porrón de flags que realmente dices, vale, aquí hay bastante para configurar. Entonces, estas están muy bien documentadas en el wiki y la manera de configurar estas flags puedes hacerlo de dos maneras diferentes. Puedes proporcionar a osquery, al demonio, a través del parámetro flag file, que en el que tú realmente lo que estás haciendo es poniendo todos los parámetros que quieres, línea a línea, en un archivo de flags, o puedes meter un archivo de configuración que es un JSON y ahí es donde tienes la configuración. Entonces os voy a enseñar un poco los ejemplos de los dos y luego lo vamos a ver dentro de OS Control cómo se configura utilizando las flags, utilizando
la configuración o la configuración centralizada o demás, ¿vale? Como os enseñaba antes, el comando de ayuda es el mismo para osquery I y osquery D, porque realmente es el mismo comando. El comando de flags que hemos visto básicamente son las flags de la que te muestran ayuda, pero metidas en el archivo línea a línea. ¿Qué pasa si tú no quieres utilizar un archivo de flags y lo que quieres es configurarlas a través de un archivo de configuración? Bueno, pues lo que harías sería, cogerías el nombre de la flag, sin la barra, sin el guión, le meterías en un JSON dentro de la clave options, y meterías ahí la configuración más el valor. Históricamente, osquery, la verdad es que tenía, porque por la manera que estaba implementado el parser de JSON, le daba igual que le metieses cadenas, que le metieses números, que le metieses booleano, te lo iba a parsear de la manera que te lo iba a interpretar. ¿Qué pasa? Que se hizo un cambio en la versión 3.01, creo. 3.31, creo. Bueno, no me acuerdo. Que el parser de JSON se pasó de la versión nativa que escrita en C++, que estaba hecha, a RapidJSON. RapidJSON funciona mucho mejor para el parser porque la decisión se tomó para que cuando se generasen logs, los tipos estuviesen bien seteados para los logs que eran JSON. Porque si no, si tú, por ejemplo, tienes un log stash o un Elasticsearch o algo así que está esperando que te llegue un string o un booleano, la verdad es que vas a tener una lógica un poco complicada para poder acceder a eso. Pero esto básicamente es una anécdota de abuelo cebolleta y de haber leído más C++ que a la que no me he dejado años de vida ahí. Bueno, en este ejemplo que veis aquí, lo que se está configurando es el plugin de configuración que dices File System, que ahí lo que estás haciendo es cogiéndolo dentro del sistema de archivos. O sea, lo estás leyendo, este sería el path, que no es el por defecto. El por defecto es el que os he enseñado antes en las diferentes arquitecturas. Aquí, por ejemplo, tenemos el logger, que es donde están generándose los logs. En este caso se crearían archivos de logs localmente en el sistema. Y este campo, el splay, básicamente lo que estás haciendo con este campo es para evitar que osquery tenga picos de CPU cuando se ejecutan las tablas, lo que se aplica es un porcentaje de splay a los intervalos de las consultas programadas. Que básicamente lo que estás haciendo es, dices, bueno, pues tú tienes un intervalo de 100 segundos y le estás aplicando en este caso un 10% de splay, en el mejor de los casos se va a ejecutar en 90 segundos y en el peor de los casos se va a ejecutar en 110. O sea, es un más o menos el porcentaje del intervalo. Si no configuras esto, por defecto es el 5%. O sea que muchas veces me pregunta la gente, oye, que yo configuro esto para que se ejecute cada 60 segundos y esto se ejecuta cuando quiere. No es que no funcione bien, es que tienes un splay. Se podría hacer un splay 0 y ejecutaría cuando tiene que ejecutarse. Entonces ahí verás más consistencia. Pero realmente, como la idea de osquery originalmente era para que tuviese rendimiento por encima de todo y funcionase en sistemas donde tienes muchísimas máquinas, la verdad es que todos estos pequeños detalles lo que te ayuda es para que los servicios que están corriendo escalen mejor y que tengas menos problemas de rendimiento y menos cuellos de botellas. Y bueno, está otro ejemplo del UTC para que forzar siempre que la zona horaria no utilice la local del sistema, sino que te lo muestre siempre todo en UTC. Cuando tienes máquinas en diferentes regiones, sí que ayuda y así no te vuelves muy loco cuando se generan eventos, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo hemos visto la parte de la configuración, que son las opciones. Ahora vamos a ver el schedule, que es básicamente las consultas programadas que osquery va a ejecutar, y en este caso el formato sería, definirías el nombre de consulta, el nombre que esto se lo pones tú, tiene que ser único, porque si no, lo que se ejecutaría sería el primero de la configuración y el siguiente no, si se llamasen igual. Y aquí metes una cadena que es la query, que realmente es lo que tú ejecutas en la consola, si lo quieres así, el intervalo en segundos y vamos, aquí por ejemplo en este caso hay 2, ¿vale? Aquí hay más cosas para configurar. Realmente dentro de las consultas programadas puedes definir lo que os he enseñado, una cadena con la query,
numérico con el intervalo en segundos, la plataforma, porque tú, por ejemplo, puedes tener una configuración la cual vas a distribuir en un montón de máquinas que son diferentes. Y hay consultas que no van a ejecutarse en Linux, que si son para Windows, y hay consultas que no van a ejecutarse en Linux y son para Windows, porque las tablas no están ahí, ¿vale? Entonces, realmente puedes limitar las consultas para decir, bueno, esta consulta solo se ejecuta si es de la plataforma X, ¿vale? Y en estos otros dos campos, el sharding, esto es otro parámetro de configuración que si, por ejemplo, te toca trabajar en un sistema de muchas máquinas, con sistemas distribuidos y con un poco de carga, realmente el sharding lo que te está haciendo es te va a hacer un muestreo de las consultas. O sea, que no se va a ejecutar siempre, sino que estadísticamente, va internamente osquery, sin hablar con el resto de las máquinas, va a ejecutarse solo en 1% de las veces. O sea, imagínate que tú configuras para que se ejecute una consulta con un sharding del 50% o el 50% de los hosts, y entonces lo que va a pasar es que el 50% de las veces no se va a ejecutar. O sea, si por ejemplo dices, tengo una consulta configurada cada 30 segundos, pasan 30 segundos, no se ejecuta, y dices, ¿qué ha pasado? Ah, pues que tienes un shard para el 50%. Entonces, la siguiente vez será ejecución. Y en este caso, eso ya es un poco más complicado el tema de sharding. Y si os interesa el tema, me parece que hicieron un blog post, la gente de sistemas distribuidos de Amazon, que explica muy bien el concepto de sharding y por qué es interesante cuando tienes sistemas muy distribuidos y que ejecutan muchas cosas y te va a tocar pues eso, de hacer debugging de temas de mucho a bajo nivel, ¿vale? El último campo que está aquí, que es el campo snapshot, es bastante importante, ya que por defecto osquery tú ejecutas. Esto es cuando tienes osquery, el demonio, configurado, porque tú cuando estás probando en la consola, todas las consultas que se ejecutan son snapshot, lo que significa que siempre se van a ejecutar. Pero cuando tú configuras el demonio, no van a ser snapshot a no ser que lo configures para que sean snapshot. Y eso significa que siempre se va a ejecutar. O sea lo que sea, siempre te va a devolver todos los datos. De lo contrario, tú cuando el demonio arranca y dices, vale, dame los procesos. Los procesos se generan y después dice, ahora dame los procesos otra vez. Pero no haces que la consulta sea snapshot. Si no ha habido ningún proceso que se ha añadido o eliminado, no te lo va a mostrar, porque esos datos ya se han generado. Entonces, si no ha cambiado, no tienes datos. Entonces hay gente que dice, es que yo configuro que me saque unas cosas y no me está sacando nada. Pues porque no ha cambiado nada. Es lo mismo. Porque osquery internamente es capaz de saber si ha habido cambios desde la última ejecución. Entonces, es muy poderoso, pero tienes que tenerlo en cuenta porque si no te puedes llegar a volver loco. Diciendo, es que no me saca los usuarios, porque no han cambiado. ¿Vale? Se puede configurar para que solo te muestre las adiciones y que no te muestre cuando se quitan cosas y viceversa, o puedes mostrarlo todo, o simplemente pues puedes que sea snapshot y así ya pues lo ves todos los datos. ¿Qué pasa? Que cuando utilizas queries snapshot, dime. Si guarda un estado interno como un hash de la salida de la ejecución. Porque osquery, el motor de SQL es SQLite, pero internamente el almacenamiento de osquery, que es almacenamiento efímero, utiliza RocksDB. RocksDB es una base de datos efímera en memoria que desarrolló Facebook basándose en Cassandra y tiene pues una serie de optimizaciones y demás, y eso es lo que utiliza osquery para mantener el estado, pues el registro de las peticiones, la configuración y demás, porque realmente osquery mantiene una información local de su estado de funcionamiento y de las tablas que se van ejecutando. Y ahora mismo realmente ha cambiado bastante la manera interna y ahora mismo eso no estoy seguro si ha cambiado o no ha cambiado. Era la manera que funcionaba, ¿vale? Y la pregunta era que cómo sabe osquery cuál es la salida. Realmente no sé el detalle de cuál, si utiliza hashing o utiliza la salida, bueno, no lo sé. Pero entonces tendría que mirarlo en el código. Bueno, pues... Joder. Perdón.
Bueno, lo que estaba diciendo es que si tú configuras las snapshots para que sean queries que generan mucha información, ten en cuenta que van a generar bastante información todas las veces que se ejecuten. Entonces tú dices, vale, que quiero saber cuáles son los procesos todo el tiempo. Si lo vas a ejecutar mucho tiempo, vas a tener toda la lista de procesos todo el tiempo. Entonces eso va a hacer que tenga mucha información. Y ya es cuando tienes que tener en cuenta la información que se va generando porque eso ocupa espacio en memoria y osquery, cuando tú ejecutas osqueryD, si ahora mismo ejecutas el proceso y miras o ejecutas el comando y miras los procesos, hay dos procesos que es osqueryD. Y uno es el motor de osquery y otro es el watchdog, que ahora os voy a contar un poco o en un par de slides, no sé. Vale. Bueno, os voy a contar un poco cómo funciona el watchdog del proceso de osquery. Hemos hablado de la parte de las opciones de configuración para osquery. Hemos hablado del schedule para las consultas programadas, donde están las consultas, los intervalos y demás. Y ahora hay otra parte dentro de la configuración que es lo que se llama los decoradores. Los decoradores básicamente es información que se añaden a los resultados de los queries que osquery está enviando o almacenándolo localmente o enviándolo a un sistema remoto. Que básicamente tú puedes definir si quieres perdón. Aquí. No. Aquí. El decorador puede ser solo cuando osquery carga, que tú puedes decir, vale, yo quiero que cada vez que osquery arranque, me ejecute esta query, porque esa información a mí me interesa. Y eso lo que se haría sería, se enviaría con los logs de resultado de osquery que está enviándose a un sistema remoto. O si quieres que el decorador se ejecute siempre, pues lo configurarías como si fuese always. Este campo de configuración es muy, muy, muy interesante porque cuando tú tienes una configuración remota de osquery y tienes datos que están indexados en ya sea Splunk, Kafka, Elasticsearch, lo que utilices para almacenar tus logs, esto te va a añadir metadatos siempre a toda la información que se va indexando. Entonces no necesitas hacer una búsqueda o hacer un poco de repesca de la información del host que está enviándote datos, sino que con un decorador dices, vale, pues este resultado viene de este host, con este UID, con este usuario y demás. Ahora os voy a enseñar un par de ejemplos en la solución de OS Control. Otro concepto interesante de osquery, que es que originalmente cuando se creó la herramienta, dijimos, vale, pues ahora tenemos, bueno, esto fue una especie de, una anécdota interesante, que es la herramienta se creó, se liberó, entonces intentamos pues eso, que la gente lo utilizase porque tenía mucha potencia, porque facilitaba mucho la búsqueda de información. Entonces hubo gente que empezaba, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué consultas mando? Bueno, no sé, ¿tú qué buscas? Si estás haciendo thread hunting, tendrás que buscar, a ver, no sé, qué procesos hay o qué conexiones o... Sí, pero ¿no tienes alguna query que valga para eso? Pero yo no sé lo que a ti te interesa. Entonces, realmente tuvimos que evaluar tener como una especie de compilación de queries con información que fuese interesante para pues, diferentes casos de uso. En este caso, estamos viendo que... Madre mía. Tenemos un pack que básicamente son los archivos de lo mismo, en el mismo formato que el schedule del campo schedule de la configuración. Básicamente el pack es como si tú metieses ahí un blob de JSON. Entonces tienes ahí uno para monitorización del proceso osquery, porque realmente lo que quieres saber es si te está afectando el rendimiento de la máquina donde está corriendo, o por ejemplo, consultas que son interesantes para respuesta a incidentes, compliance, el OS attacks es malware y adware conocido para Mac, que tampoco hay mucha información de compilaciones de esas reglas o de esos indicadores de compromiso, y así también pues tienes unos cuantos. Lo mismo para Windows, intentar hacer consultas si una máquina Windows es segura o insegura. Y bueno, estos se instalan por defecto cuando instalas osquery dentro de la máquina. Entonces, si tú buscas por estos archivos, por
Por ejemplo, en este caso el osxattacks.conf, si lo buscas en la máquina verás que hay un montón de consultas. Y si no, pues lo puedes ver en el repositorio de GitHub. Lo mismo que os he explicado para el campo como el campo de schedule es el formato de los packs, que tú le metes el nombre del pack, el nombre, bueno, queries, donde meterías dentro del archivo, que es donde están las consultas, te meterías el nombre del pack y la consulta, el intervalo, la plataforma, y además también hay otro campo que es la versión de osquery. Porque realmente, si tú, por ejemplo, tienes una infraestructura que está muy fragmentada y que tienes diferentes versiones de osquery instalado, igual puedes tener una versión que no tiene la última tabla o las últimas tablas que se han agregado a las últimas versiones de osquery, pero luego tienes otras. Entonces, la consulta en este caso diría, solo ejecuta esta tabla si la versión de osquery es esta. Entonces, es como sería hacer un pinning de la versión, ¿vale? Lo que os he comentado antes, el watchdog de osquery, si haces un PS y haces un grep por osqueryD, vas a ver que hay dos procesos. Uno, el motor de osquery, y otro, el watchdog. El watchdog es como el perro guardián, que básicamente lo que está haciendo, porque por defecto osqueryD se ejecuta en un proceso. Entonces, no se hace pinning de CPU ni cgroups, que es algo que se puede explorar si necesitas liberar a determinados cores para otra funcionalidad, pero por defecto lo que hace el watchdog es se asegura que osquery nunca se pase de CPU ni de uso de memoria. Entonces, la idea de osquery es que extraiga información de las máquinas sin afectar lo que está corriendo dentro de las propias máquinas. Entonces, por defecto, si tú no lo configuras, el watchdog de osquery reinicia el servicio si durante más 9 o más segundos la CPU osquery la mantiene al 60% o más. Entonces, si tú imagínate que dices, voy a hasear todos los archivos que tenga en mi home, te va a soltar el watchdog. Porque seguramente te encontrarás algún archivo que sea gordo, osquery se va a poner a funcionar y seguramente te haga que la CPU suba por encima del 60% durante más de 9 segundos y te va a matar el proceso. Esto lo puedes configurar manualmente y decir, no, quiero que sea mucho menos restrictivo o que sea mucho más restrictivo. Y lo mismo con el uso de memoria. Porque como estábamos diciendo, si tú haces queries de mucha información, hasta que esa información no se envía, realmente no expira dentro del almacenamiento del motor de osquery. Entonces, si hay una consulta que realmente utiliza mucha memoria, si el proceso hace un alloc de más de 200 megas, el watchdog te lo mata, ¿vale? Cuando simplemente una cosa que, bueno, si utilizáis osquery de una manera un poco avanzada, si utilizáis tablas de eventos, que os voy a explicar un poco lo que son, seguramente vayas a querer mover esto a 350 por lo menos. Pero bueno, la memoria es barata, así que... Bueno, pues ya hemos hablado de la shell de osquery.i, el demonio de osqueryD, y ahora mismo os voy a comentar un poco cómo es la API remota de osquery para poder gestionar y cómo aquí entra en juego la herramienta que os voy a enseñar que se llama oscontrol, ¿vale? Que es básicamente un servidor de gestión para los agentes que en este caso serían osquery. Como ves aquí, este es un ejemplo o un esquema pues simple, que tienes aquí máquinas de las arquitecturas que soporta osquery, corriendo dentro de los que osquery tienes logs de estado y logs de resultados que se envían a través de internet o no, eso ya depende de ti, recibe una configuración a través de internet o no, dependiendo de la conectividad de esas máquinas con tus sistemas de gestión, y aquí tienes lo que se denomina un TLS endpoint, que es el servidor de gestión, se denomina el endpoint TLS, que es básicamente lo que va a distribuir la configuración de osquery y a recibir los logs. Y luego más cosas que os voy a enseñar ahora. ¿Vale? Este es un diagrama pues simplificado porque básicamente es el concepto más básico si tú tienes máquinas con osquery corriendo, lo que quieres es cómo funcionaría con un servidor centralizado.
Vamos a ver, cuando tú tienes configurado, ¿cuál es el beneficio? Dices, bueno, es que no me interesa configurar OS Query para tener, pues, la configuración es muy, no me quiero romper la cabeza en tener, pues, flags o certificados o demás para poder, hacer que OS Query hable con un servidor remoto. Dices, vale, ¿cuáles son los beneficios de configurar OS Query con un TLS endpoint? Pues además de recibir configuración cada vez que OSQuery habla con el servidor y que los logs se envían automáticamente, o sea que realmente saldrían de la máquina, se almacenarían, además tú puedes utilizar el concepto que se llama de consultas distribuidas o distributed queries, que en este caso serían queries bajo demanda, las mismas que se ejecutarían desde la consola, como si estuvieses delante de la máquina, son queries snapshot, además, siempre, es igual que las consultas que se ejecutan como OSQuery AI, y que los resultados se envían directamente al servidor. O sea que es como si tuvieses una shell distribuida dentro de todas tus máquinas que corren OSQuery. Para investigaciones, ya sea investigaciones forenses, respuesta a incidentes, abuso interno, muchas cosas. Muy útiles porque realmente es como si tuvieses una shell dentro de esa máquina. Y además es una consulta solo lectura y que está encapsulado todas las capacidades y características de seguridad y rendimiento de OSQuery, ¿vale? Soluciones que ahora mismo hay en el mercado para un endpoint TLS, bueno, pues tienes algunas son de pago, otras son libres. Una de las primeras que salió fue Central, que realmente es un sistema de gestión de IT, pero que ahora, bueno, está un poco desactualizado. Otro que también estaba bastante interesante era uno que se llamaba Dorman, escrito en Python, pero ahora mismo tampoco está no lo han mantenido nudo. No lo llevan manteniendo desde hace bastante tiempo. Perdón. OS Control lo he puesto 2 veces para que no se os olvide. Luego, por ejemplo, LiveOps, no sé si conocéis la herramienta o el EDR Carbon Black, pues Carbon Black sacó un endpoint LS para recoger logs de OSQuery y este es de pago, es comercial. SGT utiliza infraestructura serverless de Amazon, me parece que Google Cloud no lo soporta. Y luego tienes, por ejemplo, de las más conocidas que son soluciones comerciales, tienes Aptix y tienes Collide, ¿vale? Collide también tiene una versión open source, pero le faltan unas cuantas cosas. La idea para implementar un endpoint LS, la verdad es que no es muy complicado. Si realmente dices, es que no me convence ninguna de las soluciones que hay ahora mismo, o necesito algo a medida porque mi infraestructura es de esta manera, o porque lo quiero hacer en COBOL, pues lo que tienes que hacer es, dices, vale, lo único que tienes que hacer es implementar un handler para Lo que tienes que hacer es implementar un handler que recibe peticiones post a un endpoint para hacer enrolling de las máquinas, recibe otro handler para distribuir la configuración, otro handler para recibir los logs, ya sean logs de estado, logs de resultados o logs de queries bajo demanda. Y aquí también, bueno, tienes que implementar también unos handlers que ahora mismo os voy a enseñar, pues para realmente las queries bajo demanda, para hacer extracción de archivos y unas cuantas cosas más que no es muy complicado realmente. La documentación de OSQuery, la API remota, está muy bien documentada y ahí te dice la información que necesitas. Y, por ejemplo, si lo que OSQuery te va a enviar es una petición post, cuál va a ser el formato, qué es lo que espera que le devuelvas y demás. Entonces, la verdad es que es muy fácil implementar uno de estos porque está muy bien documentado, ¿vale? De la configuración, ya sea en archivo de configuración o en flags, hay una serie de valores que tienes que configurar para que OSQuery utilice un sistema remoto. Y en este caso, si tienes un mutual TLS, tendrías que proveer un certificado de cliente o una clave. Tendrías que dar el hostname que va a utilizar TLS y luego los certificados de servidor si no estuviesen dentro de CA Store, del keychain de la máquina donde está corriendo, ¿vale? Una cosa que quiero
puntualizar es que realmente el servidor, el TLS Endpoint, se llama TLS Endpoint porque osquery no soporta otra cosa más que TLS. Y realmente se hizo así desde el principio para que no hubiese posibilidad de que los logs, que realmente tienes mucha información sensible de tus sistemas de producción corporativos, no fuesen a través de la red en claro. Entonces, si te puedes pegar con osquery para forzar a que utilice HTTP, se puede hacer, pero yo no os lo recomendaría, porque vas a tener que hacer muchas modificaciones del código core, porque solo intenta siempre establecer una configuración con TLS, ¿vale? Fue una decisión que se tomó pues, para forzar a que esas comunicaciones siempre estuviesen cifradas y demás. Vale, pues ya hemos hablado de... No. Hemos hablado de osquery, que son la... Una pregunta, ¿me quedan 40 minutos? Vale, está un 1 ahí. Vale, gracias. Hemos hablado de osquery, hemos hablado de osqueryD, bueno, osquery como si fuese la consola de comandos, osqueryD, el demonio, donde tú configuras consultas programadas, y he hablado un poco de la API remota de osquery, donde es la cual se implementará para programarte tu propio endpoint TLS. Bueno, pues ahora mismo os voy a enseñar un poco cuál fue un poco de detalles de implementación y de presentar la herramienta de OS Control, que yo la liberé en septiembre. Si vas a oscontrol.net, ahí tengo documentación. Hay algunas partes de la documentación que están incompletas y bueno, tengo que terminar de pushear. El post de liberación lo puse en Medium, que da una introducción así un poco, pero vamos, básicamente la idea detrás, si tenéis alguna pregunta de OS Control, luego os voy a poner información de contacto, el Slack de osquery y demás, entonces no dudéis en contactarme y que yo os ayudaré en lo que queráis. La idea detrás de por qué escribí un endpoint TLS cuando realmente podría haber utilizado otra cosa o podría haber utilizado, yo qué sé, imagínate loguear, hacer el login dentro de la máquina y utilizar Logstash o un Splunk Heavy Forwarder para sacar los logs y mandarlos, o igual Kinesis. Hay multitud de opciones para extraer los logs de las máquinas, o incluso si tengo ya sistemas tipo Chef o Puppet, una cosa así, podría también eso hacerlo pues, para distribuir configuraciones y demás. Pero la idea detrás de escribir mi propio endpoint TLS era que había determinadas cosas que las soluciones existentes no me convencían, pues porque mi entorno de producción era de esta manera, o porque no era lo suficientemente modular, o porque no tenía soporte para determinadas cosas. Tened en cuenta que la primera versión de OS Control, que no era OS Control, yo empecé a escribirla en 2016, cuando Aptix y Collide, que son así las más famosas comerciales, no existían ni como empresas. Entonces, realmente son empresas que se crearon con el modelo de negocio de osquery, pero que en su momento no existían. Entonces, sí que es verdad que tampoco había muchas opciones para escribir una herramienta de este estilo, ¿vale? La idea de escribir una de estas era porque lo que me interesaba por encima de todas las cosas era distribuir la configuración. Cuando yo quería hacer un cambio de la configuración, quería que fuese lo más rápido posible, y también lo que quería, que es una cosa que incluso ahora mismo ninguna de las soluciones que hay lo soportan, es extracción de archivos dentro de los agentes que tienen osquery, que se llama, ese concepto son file carbs, que es una funcionalidad de osquery que no está documentada. Tú realmente puedes extraer archivos y directorios, pero no está documentada pues, porque se considera un poco experimental. Pero una vez que si tú te vas al código y te lees a ver cómo funciona y lo implementas, funciona muy bien. Y ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Y luego, por supuesto, me interesaba mucho poder ejecutar queries bajo demanda a un número de máquinas y demás, ¿vale? También me interesaba tener una solución que fuese completamente open source, completamente customizable, que pudiese cambiarla de la manera que me da la gana, hacer un fork. Entonces, en ese momento sí que es verdad que no había muchas cosas. Que tuviese diferentes módulos, porque realmente había cosas que me convencían, pero no eran lo suficientemente modulares, porque mi modelo en ese momento era de una manera u otra,
y también que fuese escalable, sobre todo que fuese escalable. Porque os voy a poner un ejemplo. Yo cuando desplegué la primera versión de OS Control internamente, en Uber creo que era, yo estuve como 10 días pingueando el equipo de SRS, en plan, me habéis desplegado la configuración, me parece que utilizaban Puppet en ese momento. No. Y de repente un día vi que me habían metido 15.000 máquinas al tirón. Entonces, de 0 a 15.000, y la verdad es que yo no tenía tanta fe en mi código, pero de ninguna manera. Y realmente fue bastante... No fue mal, no se rompió nada, el servicio siguió funcionando. Entonces, en estos casos es cuando dices, menos mal que he sido yo el que he escrito esto, que lo conozco muy bien, que cuando había problemas podías arreglarlo, porque en esos casos realmente vas a tener muchos fuegos, vas a tener máquinas de producción que están caídas, que no sabes qué les pasa, y es cuando dices, vale, necesito pues eso, conocer el servicio bien. Y después, pues eso, ya lo he dicho ya, modular, escalable y que tú fueses, sobre todo, que se equiparse el rendimiento de la solución TLS al rendimiento que realmente OSQuery facilita, ¿vale? Este es el diagrama de cómo está OS Control. Realmente falta un componente, que es la API, que la tengo implementada pero no documentada y todavía no la he agregado porque tengo que pegarle un par de pasadas todavía, pero bueno, está en el repositorio ya. Aquí, básicamente, este diagrama parece un diagrama así de persona loca, pero bueno, bueno, no es muy complicado, pero quiero hacer un par de puntualizaciones dentro de este diagrama que se ve bastante bien. Luego, seguramente os haga más puntualizaciones dentro de lo que hay aquí, ¿vale? Entonces, bueno, tienes Vale, os voy a explicar más lo que he dicho. El diagrama este parece que es así como persona un poco loca. El servicio de TLS es básicamente lo que almacena, lo que recibe los logs de OSQuery y lo que distribuye la configuración, ¿vale? Entonces, tenéis los nodos de OSQuery a través de Internet, tiene la terminación TLS en un Nginx balanceado y luego esto lo recibe en TLS, emite métricas y la información se almacena dentro de una base de datos Postgres. La idea principal, lo que os he dicho, esta comunicación directa con los agentes de OSQuery es un componente muy crítico. Entonces, cuando tienes que hacer cambios a este, es mejor que esté balanceado porque si deja de funcionar, se va a romper realmente va a dejar de generar logs y vas a perder visibilidad, ¿vale? Entonces, realmente el mayor... por lo que quieres que OSQuery esté funcionando, realmente lo vas a perder. Y luego, pues, la idea es que los logs se envíen al Long Term Storage, ya sea S3, ya sea Splunk, Kafka, Elk, un montón de cosas, ¿vale? Vale. Eso es el componente de OSQuery, de OS Control TLS. Siguiente componente, OS Control Admin. Una cosa que voy a mencionar aquí. Pongo aquí este Internet y ahora vais a ver que en la consola de administración no pongo la nube de Internet porque una de las razones por la que quise implementar mi propia solución es porque muchos de los sistemas que tenía en producción estaban distribuidos geográficamente y además yo lo quería que la solución fuese única para producción y CorpNet. Producción son servidores que están en data centers distribuidos o no, ya sea nube o no lo sea, pero CorpNet son básicamente portátiles que la gente los lleva por ahí. Y en una empresa como Uber, pues miles de personas alrededor de todo el mundo. Entonces realmente no puedes esperar a que la gente esté conectada a una VPN. Entonces lo que quería era que el servicio de TLS, de recibir logs y distribuir configuraciones, estuviese en Internet. Porque así no necesitas que haya una VPN que reciba los logs. Mientras que el servicio de administración podrías tenerlo a través de Internet, pero realmente, porque el operador lo accedería a través de Internet, ya sea por una VPN o si tienes un sistema de autenticación de nube, SSO, SAML, como utilices tus aplicaciones internas. Pero realmente el acceso es a través de una VPN o a través de algún sistema de nube, ¿vale? Porque la idea es la comunicación entre la administración y el TLS se hace con el backend en Postgres. Entonces, eso está comunicado internamente en una red, pues una DMZ, y lo mismo con las métricas y demás, y más servicios que pueden estar utilizando esa información para lo que sea.
Pero realmente esta consola de administración, y además con la información tan crítica que está funcionando, no quieres que esté expuesta en Internet. Entonces lo que haces es normalmente esta consola la tienes pues eso, oculta detrás de una VPN o detrás de un sistema de single sign-on o lo que sea, ¿vale? Es un pequeño detalle, por eso aquí tengo puesto el logo de la VPN. Aquí os voy a enseñar ahora mismo, esta captura es de la web de OS Control, es básicamente un servidor que una web en la que te va a mostrar las máquinas que tienes configuradas, el identificador único, una serie de datos y luego, bueno, os voy a enseñar un poco más, ¿vale? El último así componente así que quiero mencionar es la consola la línea de comandos de OS Control, que normalmente tú cuando quieres ver algo, si no vas a exponer todos los datos o todos los metadatos que están almacenados en la base de datos. Pero realmente vas a decir, bueno, igual me interesa eso verlo en plan bulk o igual integrarlo con, yo qué sé, igual una integración con Slack o algo que quieras hacer a través de un sistema de tickets de Jira o algo así, ¿vale? Entonces realmente no te vas a meter directamente al sistema de backend porque además es peligroso, igual se te puede ir un dedo y en lugar de escribir select igual haces delete, ¿vale? Entonces realmente tocar sistemas de producción así, todo el mundo sabemos que normalmente suele ser lo que más te despierta en un lunes por la mañana, borrar una tabla en un sistema de producción. Entonces, para que eso no fuese un riesgo muy grande, realmente sí que escribí la consola de comandos, que básicamente es una interfaz de la misma funcionalidad que te van a dar los paquetes de la administración, pero en línea de comandos y bastante configurable del mismo estilo que osquery. Entonces, bueno, ahora os voy a enseñar un par de cosas, ¿vale? Por último, simplemente quiero mencionar la importancia de siempre emitir métricas dentro de tus sistemas. Normalmente, además, cuando tú tienes sistemas que son escalables o tienes muchísimos sistemas, es bastante importante pues eso, saber qué es lo que está pasando y además eres capaz de identificar patrones dentro de tus gráficas que te van a dar una información sin tener que meterte de lleno. Por ejemplo, en este caso vemos una gráfica de métricas que OS Control por defecto despliega Grafana y Telegraph en el sistema, entonces puedes configurar para que esto te lo empiece a generar directamente. Y aquí se ve, me parece que fue una captura de los mismos datos, pero solo para 12 horas. Pero aquí puedes ver una captura que fueron para, me parece, 7 días. Y aquí ves cómo ha habido cambios o, en plan, ya empiezas a ver un poco más de patrones. Y bueno, simplemente es para mencionarlo porque muchas veces no te das cuenta, o porque el concepto de Big Data genera mucha información y demás, y simplemente mirando a esta gráfica de aquí ves que ha habido una métrica de error y no sabes lo que ha pasado. Entonces, esto te va a ayudar a decir, vale, pues entre este día o esta hora ha habido aquí un número de errores y quiero saber qué es lo que pasa. Y después aquí, pues eso, ves cosas bastante interesantes, que es cuando los empleados de una zona horaria se van para casa, que normalmente las máquinas cierran el portátil, entonces dejan de loguear, luego vuelven al día siguiente, ¿vale? Y es bastante interesante. Bueno, pues ahora os voy a enseñar un poco el sistema OS Control, que es el mismo que tenéis en GitHub, que tengo un par de cosas que meter, pero todavía no lo he pusheado porque no me atreví a romperlo. Bueno, consola de administración, el login tiene login por base desde atrás. ¿Sí? Lo voy a hacer un poco más grande porque si no... Bueno. Vale, ¿veis mejor? Vale. Bueno, básicamente yo este OS Control lo he desplegado mientras Vicente estaba terminando su charla. Esto lo he lanzado lo tengo corriendo localmente en esta máquina y he enrolado directamente el propio sistema dentro de OS Control. Entonces aquí puedes ver los metadatos que se han almacenado dentro de este sistema, ¿vale? Entonces aquí pues el sistema de enrolling, toda la información que se ha enviado, estos son decoradores y demás, como os he enseñado antes. Los logs de estado se están enviando y los logs de resultados, que es lo que está configurado, ¿vale? Por aquí se configura la información. Estos flags son
los intervalos en los cuales se hacen los eventos de log, configuración y queries bajo demanda, y aquí tienes la configuración como os había enseñado antes, opciones, schedule y los decoradores. No tengo ni, es una configuración bastante sencilla. Esta query se ejecuta cada 60 segundos y estos logs se envían cada 600 segundos. Como no tengo configurado, como el splay no lo tengo configurado, es realmente cada 10 minutos, pum, se envía, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora va a ser bajar estos intervalos porque quiero enseñar un par de cosas. Vamos a bajarlo. Configuración 30. Y esto lo voy a bajar a 70, ¿vale? Bueno, pues esto lo almaceno. ¿Qué pasa? Estas flags, la máquina que tengo configurada, la he configurado a través de este one-liner. Os voy a enseñar lo que se genera aquí. Este script se genera dinámicamente. Este no me lo va a sacar porque lo que tengo hecho una cosa con los certificados para que localmente, si no, Chrome me da guerra con certificados autofirmados. Bueno, vale, esta es la máquina local. Vale. Bueno, para que veáis que este script se genera dinámicamente con el secreto de enrolling. Es una URL que no se supone que no se puede adivinar, y además tú puedes configurar el sistema para que esto expire en unas horas, ¿vale? Tú, por ejemplo, si yo ahora mismo esto lo caduco, me caducaría este chisme y ahora mismo ya no me daría nada, ¿vale? Entonces, la idea es que esos one-liners se utilicen para hacer enrolling de máquinas en una necesidad. Y ahora os voy a enseñar un poco cómo utilizarlo. Voy a levantar un par de máquinas virtuales con diferentes sabores de Linux. Me parece un Ubuntu 19, un Ubuntu 14, un CentOS, que son máquinas Vagrant. Vale. Bueno. Voy a hacer un cambio aquí, que es, aquí estoy logueado como administrador, entonces tienes acceso a la administración. Vamos a cambiar un par de cosas, que es que quiero que no, esto está bien. Voy a hacer otra cosa. Esto es lo que quiero. Vale. Acelerado, refresca entornos 60 segundos. Y refresco de settings 60 segundos. Esto lo que estoy haciendo ahora mismo es para enseñaros pues, el modo debug, porque tengo una pseudo caché. No he terminado con la implementación de Redis todavía, entonces tengo una pseudo caché dentro del servicio local. Y bueno, vamos a ver. Aquí tenemos esta máquina, he cambiado los flags, pero las flags que tengo en este servicio que está configurado de antes son los flags que tenía antes y quiero que sean más rápidos. Entonces aquí, por ejemplo, tengo los 300, el 60 y luego 600. Entonces esto como es un archivo local, sí que tengo que meterle el one-liner para cambiarlo, ¿vale? Activo el comando. Por cierto, el comando es shell, que funciona en todos los Linux, Mac, y luego también tengo uno que se genera para PowerShell, para hacer enrolling de sistemas Windows. Copiamos esto. Ejecutamos aquí y ya tenemos la configuración actualizada dentro, y aquí ya tenemos 70, 30, tal, ¿vale? Entonces ahora mismo ya esta máquina estaría acelerado en la configuración. Entonces lo que os voy a enseñar ahora es, os voy a enrolar más máquinas. Voy a enrolaros un par de máquinas más para que veáis, bueno, de hecho, voy a crearos un entorno. Tengo un concepto dentro del sistema que es lo que yo denomino entornos o environments. Entonces, por ejemplo, imagínate, en este caso tengo un entorno que es el entorno desarrollo. También te muestra los nodos por plataforma. Pero te diría, vale, esto sería para hacer desarrollo y demás. Tengo una máquina virtual que está enrolada dentro de este entorno, ¿vale? Entonces diría, bueno, pues ¿qué pasa
cómo yo crearía un entorno nuevo. Entonces, vas aquí, gestión de entornos, dirías, vale, quiero un entorno nuevo, entorno Cybercamp, hostname, creo que es el 10.10.10.5, que es la IP de la máquina, no query, y esto, vamos a poner aquí que es, esto es un font awesome, del CSS este. Entonces aquí crearía. Este tipo es porque te estoy trabajando en un agente estándar que no te obliga a correrlo como osquery, ¿vale? Entonces podrías, imagínate, en un entorno IoT, que igual osquery no corre en una arquitectura más pequeña o algo que tenga limitaciones, que osquery realmente no esté compilado para ello. Entonces estoy trabajando en una especie de agente estándar que habla con OS Control sin tener que ser un osquery corriendo. Entonces haría como una especie de abstracción de osquery. Básicamente es un C2 para sistemas de producción, ¿vale? Bueno, crearíamos el entorno Cybercamp. Entonces aquí ya tenemos el entorno Cybercamp. Vamos a hacer una cosa, porque cuando crea el entorno, si no lo creas como con la consola de comandos, no te genera los flags, pero no te genera el certificado. Y entonces el certificado lo vamos a copiar del que teníamos ya creado, ¿vale? Que es un certificado autofirmado. Y básicamente lo que vamos a hacer es decir, vale, esto me lo pones el mismo certificado y así osquery puede hablar con el servidor. Dices, a ver, quiero meter uno nuevo. Pues copiar, como lo hemos copiado, lo enchufo, lo subo y aquí ya tenemos el certificado configurado, ¿vale? Tenemos las flags, y ahora reactivamos los comandos de enrolling, que tenemos máquinas corriendo, los tenemos en el entorno Cybercamp y ahora vamos a activar estas máquinas, que lo que hemos hecho es, entonces, lanzamos esto. Aquí ahora mismo lo que está pasando es que el enrolling ha detectado que osquery no está instalado, te lo va a instalar para la plataforma que hayas seleccionado, podría ser OS X o podría ser Windows. Ahora mismo te está levantando el servicio y si vamos al entorno, vemos que es la máquina que acabamos de enroscar, que acabamos de enrolar, ¿vale? Hemos enrolado hace 13 segundos, todavía no ha recibido ningún log de estado, todavía no ha recibido ninguna configuración. Bueno, la configuración sí, porque la recibí al principio, ¿vale? Entonces, para que veas realmente cómo de fácil es de añadir máquinas que están corriendo osquery. Y vamos a hacer lo mismo con todas estas, pues porque sí. Metemos aquí lo mismo. Dime. Sí. Se configura para utilizar el TLS, el endpoint TLS que estás corriendo, ¿vale? En este caso, pues yo tengo máquinas locales y lo que están haciendo es enviando logs al OS Control que está corriendo en mi portátil, ¿vale? Aquí ya lo tenemos. Este todavía no. Vamos a añadirlo. Yo aquí tengo, me parece, no sé si tres Ubuntu, un Debian y un CentOS. Y básicamente lo mismo que estamos haciendo antes. He arrancado el servicio y ahora vamos a ver aquí unas cuantas máquinas. Pues como hemos visto, tenemos una Red Hat, dos Ubuntus de plataforma y aquí tenemos un Debian 9, Ubuntu 18, el host es un Trusty, es un 14. Y luego aquí tienes un CentOS que me parece que es un 7. ¿Vale? Entonces dices, bueno, pues estos sistemas lo que está pasando es en plan, están recibiendo la configuración, aquí no tenemos logs de estado porque la máquina esta acaba de enrolarse, entonces todavía no ha enviado nada y dices, bueno, pues entonces los resultados todavía no. Entonces dices, vale, pues entonces como los logs de estado todavía no han recibido, hemos configurado que los logs de estado se envíen cada 60 segundos, entonces, bueno, vamos a ver, 45 segundos. Pues vamos a esperar un poco más para ver cómo los logs de estado van a entrar, porque osquery lo que está haciendo es recogiéndolos y enviándolos cada el intervalo de login, ¿vale? Y después también configuras las queries programadas, pero que se van a enviar dependiendo del intervalo de los flags. Espera, creo que la configuración por defecto, vale, por defecto utilizo los valores, porque son valores que más o menos los he probado bastante
y funcionan bien. Entonces lo que voy a hacer va a ser actualizar. Y bueno, ahora simplemente es un poco... Me he colado porque no he cambiado, entonces va a tardar un poco más. Pero básicamente lo único que hacemos es enchufamos y lo que está haciendo es actualizar el archivo de flags, ¿vale? Y ahora sí que va a aplicar va a meter los logs. Mira, por ejemplo, este estado, vemos que está enviando los logs de osquery al servicio distribuido y vas a ver, ¿ves? Están diciéndote warnings y demás para que veas que hay un problema. Entonces eso lo podrías llegar a detectar. Por defecto, OSControl instala con los logs que van a la base de datos local, a Postgres. Si tienes muchas máquinas no es una buena idea, porque si no vas a tener que vas a tener que compactear los logs porque genera mucha información. Entonces yo recomiendo una cosa en la que estoy trabajando es para que te muestre solo las últimas 24 horas o 48 o demás de los logs que se almacenan localmente, ¿vale? Entonces así puedes tener realmente lo que ha pasado. Esto realmente solo te muestra las últimas 6 horas de logs y luego, si necesitas ver algo más, tienes un enlace dependiendo qué logger tengas configurado, ya sea Splunk, ya sea Greylog, ya sea Kafka, ya sea Elasticsearch, ¿vale? Y aquí tienes los datos de... Bueno, esto todavía no se ha enviado, ¿vale? Entonces, ¿qué más os puedo enseñar? O bueno, mira, aquí realmente no se ha enviado ningún log porque no tengo configurada ninguna query. Vamos a configurar algo. Vamos a copiar algo de aquí, así no tengo que escribirlo. Vale. Configuramos, Cybercamp. Tenemos aquí, y una cosa que sí que te comprueba que el JSON sea válido, porque si no, si metes la pezuña aquí, te va a tirar la configuración de las máquinas. Cago en la mar. Los gestos. Vamos, copiamos, pegamos. Vale. Cada 60 segundos, si por ejemplo dices, vale, que te comprueba que el JSON es válido, te dice, vale, hay un fallo. Un detalle pequeño, pero que sí te ayuda. Esto está metiendo un uptime. Vamos a preguntar otra cosa. Vamos a hacer un system info, ¿vale? Porque realmente es lo que quiero. Pues al guardar aquí, esto sí que hace el cambio y como se envía a todos los clientes con la próxima vez que hacen check-in, que me parece que lo configuré a 30 segundos, en este caso sí que ahora va a empezar a enviar información, los estados si los tenemos, mira, ¿ves? Publisher, bla, 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 los resultados. Todavía no porque esto te refresca cada 60 segundos por defecto. Aquí vamos a recibir datos, seguramente la query programada está cada 60 segundos, o sea, lo que significa que 60 segundos con un splay de 0 va a generar esos datos y además, en el peor de los casos, se miraría 60 más lo que sea el intervalo, en este caso serían 2 minutos, entonces lo podemos ver en un rato, ¿vale? Y bueno, básicamente es un poco lo que quiero enseñar. Por ejemplo, las consultas bajo demanda, dirías, a ver, quiero mirar en la máquina Debian 9, dices, vale, quiero saber cuál es, a ver, la info de la CPU. Tú lo configurarías el host, select info, pum. Esto te configuraría la query bajo demanda. En este momento la query está activa, el progreso es que está programada, todavía no se ha enviado, porque realmente aquí lo que verías es que hace 13 segundos es cuando lo hemos creado, entonces en este caso la query bajo demanda te envía la información en cada 60 segundos, creo que es la configuración que tengo, y bueno, aquí lo vamos a ver ahora en un momento. También podemos hacer podemos carvear un archivo, que en este caso dices, vale, pues quiero que me saques el /tc /password de esa máquina. Que también pues aquí en entorno, plataforma, por UID, sácame eso, ¿vale? Ha completado, vemos que se ha completado el carve del archivo y que aquí vemos cuál ha sido el ID, cuáles son los bloques, porque todo esto se puede configurar realmente, cuál es el tamaño que quieres que sea de bloque, cuántos bloques y demás. Y aquí dirías, vale, pues entonces descárgame el archivo, te ha descargado el archivo, y si vamos al comando, vamos a ver.
¿cómo se llama el archivo? Card files. Vale, vamos aquí y vemos, esto es, lo movemos a TMP porque no quiero que me destroce el esto. Pero que no tengo, no lo veis. Bueno, ahora hacemos un tar. No es zip y es car files. Vale, entonces este es el password de la máquina. Entonces es muy potente para esto poder hacerlo en todos los portátiles que tengas en tu red corporativa. ¿Vale? Y bueno, es un poco, así en 2 minutos he enseñado un poco cómo funciona el sistema de OS Control. Os voy a enseñar un par de cosas más, que son como el uso avanzado de OSQuery. Lo que os he dicho antes, los componentes que tengo son el TLS Endpoint, la administración, métricas, backends y demás. El siguiente componente, que ya lo tengo metido en el repositorio, y de hecho ya lo he probado, pero aún no lo tengo documentado, es la API de OS Control. Entonces, esta API lo que hace es, te permite exponer todos los datos que puedes ver a través de la consola de administración, pero desde una API. Entonces, puedes hacer, realmente lo que yo buscaba con este componente es la integración con la consola de administración para no tener que implementar básicamente lo mismo 2 veces. Entonces me podría reemplazar la consola de administración, la tengo ahora en Bootstrap, entonces podría reemplazarlo con una interfaz en React o otro componente reactivo que tirase de la API y entonces realmente podría incluso utilizar una comunicación con el backend, con WebSockets y demás. Entonces sería una información incluso mucho más rápida. Pero una de las razones por la que he escrito la API de OS Control es para la integración con otros proyectos, en este caso GoQuery. GoQuery se liberó hace unas semanas. GoQuery básicamente lo que te hace es, te implementa una shell distribuida utilizando OSQuery a través de una API de Endpoint LS. Utiliza también un par de cosas que no están documentadas de OSQuery, como es el sistema acelerado y demás, que es que si tú estás utilizando una query de una manera específica, aumentas el intervalo, ¿vale? Y en lugar de ser el número de segundos que tengas configurado, es cada 2 segundos. Y eso se hace lo puedes limitar ese número de tiempo. Y eso son cosas no documentadas de OSQuery, pero que vienen muy bien para investigación. Y bueno, pues un par de cosas que os quería enseñar también es que, vale, una cosa bastante importante, si lo vais a usar, si vais a utilizar OSQuery, tanto OSQuery como OSControl, feedback, pull requests, issues, tests, cualquier cosa, todo es bienvenido. Hay un Slack de OSQuery, tengo el canal OSControl, entrar. Normalmente suelo escribir un poco de cuando estoy implementando cosas. Hay un par de amigos que utilizan OS Control en sus empresas y, bueno, pues eso, piden en plan, oye, esto igual no me va bien o tengo un bug o no sé qué. Estáis todos bienvenidos. Feedback siempre es bienvenido y si no, pues yo os voy a poner mi dato de contacto, Twitter, en Slack, lo que necesitéis siempre. No dudéis en contactar conmigo. Y ahora pues simplemente me quedan unos minutos, pero voy a enseñaros un uso avanzado, simplemente mencionarlo porque esto es para nota, es cómo ya si tú dominas completamente OSQuery y dominas tu endpoint LS, ¿cuál es el siguiente paso? Pues bueno, pues utilizarías OSQuery para detectar integridad de archivos. Por ejemplo, imagínate que tú tienes archivos con credenciales en tus servidores de producción y quieres saber cuándo alguien los toca. Podrías hacer eso con OSQuery, ¿vale? De hecho, lo puedo enseñar muy rápido, que es, yo aquí tengo una configuración de OSQuery que lo que hago es, utilizo eventos de archivos, que lo que utiliza la API utiliza iNotify, es cuando hay acceso a esos archivos, te lanza te devuelve datos, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser configurar esto a través de OSControl y vais a ver lo potente que es para monitorizar. Lo voy a hacer en el sistema de desarrollo porque así quiero enseñaros un caso de uso que es, por ejemplo, imagínate que tú tienes un contenedor Docker o un sistema
una instancia C2 y demás, y en el que tienes archivos donde la base de datos está configurada, pero esas credenciales quieres tenerlas un poco, porque claro, tienes ahí unas credenciales y no quieres que eso se filtre mucho. Entonces, en este caso, mira, también puedo enseñaros las queries, seguramente el resultado ya estará aquí, ¿vale? Sí, ¿ves? Esto es los datos, la query que he enviado a esta máquina. Simplemente quería enseñarlo. Bueno, vamos a probar, en los 10 minutos que me quedan, vamos a probar la integridad de archivos. Lo metemos, el JSON está bien. Vale, bueno, lo que estamos haciendo aquí es configurar una tabla de eventos. Tabla de eventos es uso avanzado, que genera mucha información y porque es complejo. Pero bueno, simplemente os voy a enseñar la potencia que tiene. Lo que estoy haciendo es sacando toda la información de la tabla de eventos de archivos. Lo que defino es cuáles son las rutas que yo quiero monitorizar. En este caso sería /etc o archivos binarios, userbin, sbin. Entonces, si algo se añade ahí, quieres saber qué es lo que ha pasado. Y luego, en este caso, la demo de Cybercam, porque quiero enseñaros esto, que básicamente esto es la ruta en la cual tengo las credenciales de Postgres. Pero bueno, en este caso eso es control, porque es una máquina virtual de desarrollo, pero para que veáis lo potente que es esta funcionalidad de osquery. Guardamos la configuración, entonces en este caso la máquina que está corriendo es la máquina de osquery, de oscontrol, porque la tengo autoenrolada para poder monitorizarla a sí misma. Y dices, vale, la configuración ha sido hace 8 segundos, entonces seguramente no le haya dado tiempo, pero tengo que el intervalo de configuración sea cada 30 segundos, ¿vale? Entonces aquí vamos a esperar un momento hasta que la configuración se cargue. Realmente vamos a ver cuándo se carga, cuando veamos un evento en los de estado diciendo que se han activado los eventos, los eventos de archivos. Y osquery realmente te va a avisar con una línea en los logs de estado, ¿vale? Porque va a recibir la configuración y entonces, vamos a ver si esto, sí. La configuración se ha enviado, sí. 60 logs. Vale, sí, los logs nos envían hasta dentro de 60 segundos, exactamente. Entonces, metemos, ha recibido uptime, acelerad en 300 segundos, bla, bla, bla. Tenemos aquí información, bueno, vamos a ver, aquí. Aquí te va a indicar una serie de opciones. En este caso, como solo tenemos una máquina configurada, pues te va a avisar. Pero sí que es verdad que cuando empiezas a utilizar eventos, vas a caducar los eventos. Tienes que tener en cuenta la expiración de los eventos, porque si no, como va a generar muchos, los eventos se caducan automáticamente si no los consultas en un tiempo. Entonces tienes que jugar un poco con los intervalos y cuando extraes esos logs. Además, si vas a consultar muchos eventos, osquery va a utilizar muchos recursos. Entonces eso tienes que tenerlo en cuenta. Pero simplemente lo que quiero hacer es enseñaros un poco cómo funciona el tema de los eventos, el tema de los eventos de archivos para File Integrity Monitoring. Entonces aquí los logs se ejecutan y el archivo que estamos monitorizando es el archivo de las credenciales de la base de datos de OSControl. Esto puede ser un servidor de producción en el cual tienes credenciales que no quieres que nadie, porque no utilizas un sistema de almacenamiento seguro y demás. Entonces dices, bueno, quiero saber si algún ingeniero toca ahí. Entonces dirías, vale, pues entonces vamos a... Directamente el archivo que estamos monitorizando es el /opt/oscontrol configuración db.json. Y un comando bastante común. Dices, vale, pues ahora mismo está la configuración de la base de datos. Podría ser configuración de otro sistema, que realmente ahí podría estar expuesta una configuración para un sistema que igual solo es accesible desde esta máquina y demás. Ya depende de cuáles sean tus protocolos o tu política de permisos para acceder a sistemas de producción y demás, ¿vale? Entonces, hemos hecho cat, hemos accedido al fichero y como tenemos los eventos de archivos configurados para que osquery detecte los accesos a los archivos, la siguiente vez que osquery va a enviar datos, va a
si todo va bien y la deidad de las demos nos sonríe esta noche, pues veremos cómo aquí se va a ver el acceso a ese sistema, a ese archivo del usuario y vamos a ver cómo se ve dentro de los resultados, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver. Query read, config, vamos a ver. 15 segundos, 3 minutos, no suena bien. 3 minutos, espera, a ver, igual no he cambiado el esto. Vamos a ver. No. 30 segundos. Bueno, esto es lo que pasa con las demos en vivo. Vamos a ver si ha lanzado algún... Ejecuta la query de eventos, de file events. Esto es hace un minuto, hace 40 segundos. Puede que... No, tengo configurado que la expiración sea muy corta. No debería. 4 minutos. No tenemos resultados, no sé por qué. A ver. Creo que ya sé lo que ha pasado. Tenemos un log en la... Tenemos un log en el storage de RocksDB y es lo que nos está fastidiando, yo creo. El evento está aspirando. Hace demasiado 4 segundos. 5 minutos. Vamos a hacer un poco de trampa. Bueno, hemos levantado el servicio. Deberíamos verlo aquí, que se ha reiniciado en los logs de estado. Hemos recibido resultados. Vale. Tenemos estado... No, nuestro estado todavía no. Bueno. Vale, tenemos la máquina que está enviando... Sí, está enviando logs. A ver. Uptime, file events, papá. Creo que ya sé lo que está pasando. Bueno. No ha funcionado la demo como quería que funcionase. Realmente la verdad es que no sé por qué. Como sea un bug. Creo que me está aspirando los eventos. Lo que voy a hacer va a ser quitar la aspiración de eventos para que no me los elimine. Y esto me está haciendo 30 segundos. Vale. Bueno. Vamos a dejar que configure y voy a seguir con la presentación y luego veremos a ver si realmente esto ha funcionado. 20 segundos, todavía no. Aquí está. Como lo hemos mandado unas cuantas veces, realmente sí que es posible que se haya atragantado porque estamos jugando con la expiración de eventos y demás. Y aquí veis cómo se ve el evento de File Events, como que la categoría es lo que le hemos llamado, el path que se ha accedido y vemos cuál es el inodo, el ctime, atime, pues eso sería para hacer un análisis un poco forense, ¿vale? Pues bueno, al final ha funcionado. Ahora mismo tenemos una cantidad de eventos metida del copón. Lo que ha pasado es que, como no me he dado cuenta, tenía el event expire 1 y lo que me estaba haciendo es cada vez que cuando tengo que la expiración de eventos sea en 1, lo que hace es que cada vez que se hace una consulta a la tabla de eventos, te expire. Entonces, expira todo lo que tenga almacenado. Entonces, aquí es cuando es importante jugar con los tiempos y los intervalos, porque realmente si no se había enviado el log, te lo va a espiar y ese dato se va a perder. Por eso es complicado el tema de las tablas de eventos. Pero bueno, veis que es potente porque en este caso hemos detectado cuando alguien ha accedido a un archivo sensible. ¿Vale? Bueno, pues no voy a entrar en detalle con el resto de uso avanzado de osquery, simplemente lo voy a mencionar.
Lo que has dicho, tablas de File Integrity Monitoring, detección de acceso, de escritura, como os he enseñado, la configuración. Mi sugerencia es siempre jugar con estas cosas y probar en alguna máquina y tal, porque siempre los eventos van a generar mucha información. Entonces yo los eventos normalmente solo suelo utilizar en casos muy puntuales. Sobre todo para detectar escrituras, las lecturas no tanto, porque a no ser que sea un tier de máquinas pequeñas, siempre vas a tener un poco de... Y además necesitas, antes de empezar a jugar con temas de eventos, ten siempre mucha agilidad para actualizar configuraciones, hacer pruebas, ¿sabes? Que puedas acceder a eso. Pero bueno, muy potente. Lo que os he dicho, de nuevo, el wiki de Osquery, súper útil, muy buena documentación y ahí está muy bien explicado, ¿vale? Lo mismo con Yara Rules, si utilizáis Yara Rules para algo, Osquery puede utilizar, si tú tienes Yara Rules locales, puede hacer búsquedas en determinados paths de una Yara Rule que puede ser un archivo, un binario malicioso o algún indicador de compromiso y demás. Y la verdad es que funciona bastante bien. Lo mismo, utiliza eventos, tablas de eventos, entonces utilizarlo con un poco de cuidado. El último punto, extensiones de Osquery. Puedes extender la funcionalidad de Osquery en C++, en Go, en Python, y lo único que tienes que hacer es una implementación de un handler de Thrift, y básicamente lo que estás haciendo es crear una tabla que ejecuta un código que tú le has metido. Muy potente, pero también tienes que tener en cuenta que la manera que funciona Osquery es teniendo el rendimiento como prioridad, entonces puede que te hagas un cuello de botella dependiendo de lo que estés haciendo con los datos que generas, ¿vale? Entonces, un poco de cuidado con eso y además cada extensión se ejecuta en otro proceso diferente, ¿vale? Es bastante sencillo crear una extensión para ejecutar comandos y así extiendes Osquery para ejecución de comandos, pero pierdes lo que es el la esencia de Osquery, que sea solo lectura, ¿vale? Hay un repositorio que la gente de Trail of Bits hace bastante trabajo para Osquery, entonces tiene un repositorio con un montón de extensiones para crear reglas en firewalls locales, para hacer análisis de firmware. Hay un montón de cosas muy potentes y sí que es verdad que ya esto es uso avanzado, ¿vale? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. Documentación de Osquery, como os he dicho, el wiki muy bien escrito, muy bien documentado. El código de Osquery, siempre que quieras ver cómo algo funciona, lo mejor es mirarte el código. Hay partes de Osquery que no están documentadas porque o son experimentales o no están documentadas, pues por la razón que sea. Y después el sitio de Osquery que te da información de paquetes, instalación, repositorios, el esquema de las tablas. Lo mismo con OS Control, el sitio de OS Control es la documentación y el repositorio es donde está toda la información, lo que estoy trabajando, yo soy el único desarrollador, entonces ahora mismo que ya hay más gente que lo utiliza, he dejado de hacer push a master, así que bueno, no os voy a romper los OS controles y seguramente hago anuncios normalmente en Twitter y en Slack de cuando corto nuevas versiones, ¿vale? Y nada más, muchas gracias a todos por estar aquí, los valientes que se han quedado hasta el final, que yo esto entiendo que no es un tema para estar hasta las 8 de la tarde en un día normal, así que bueno, muchas gracias a todos. Si tenéis cualquier pregunta, me podéis contactar en Slack, Twitter o si me veis por aquí, cualquier pregunta es bienvenida, feedback, lo que queráis. Entonces, bueno, pues muchas gracias, gracias Encibe por haberme invitado y nada más.